Hola, buenas tardes. Nuevamente les damos la bienvenida al ciclo de presentaciones virtuales del Fondo Editorial Politécnico, coordinado por la Dirección de Bibliotecas y Publicaciones del IPN. Ciclo que realizamos cada miércoles y que el día de hoy se complace en presentarles la obra La vida de un disco duro, anatomía y funcionamiento del maestro Sergio Barreto Gómez, quien cuenta con una ingeniería en comunicaciones y electrónica por parte del IPN que cursó de 1981 a 1985 y una especialidad en computación cursada en 1986. Debemos mencionar también que el maestro Barreto se desempeñó profesionalmente como programador analista en la empresa IDESA, Informática para la Dirección de Empresas de 1986 a 1987, y posteriormente como ingeniero de servicios en diversas empresas. Nos referimos a Reparación y Asesoría Digital de 1987 a 1989 y al Centro de Computación y Telefonía de 1989 a 1991, así como a la empresa informática Speed de 1991 a 1998. Posteriormente se convirtió en director general de una empresa familiar, de su empresa familiar que se llama Onyx Recuperación, compañía experta en la recuperación de datos, y que de hecho podemos decir que se trata de una empresa familiar que actualmente es proveedora de servicios de recuperación de datos del IPN, la UNAM y de TV Azteca, entre otras importantes compañías. Él estará acompañado y lo estará apoyando su hijo Sergio Barreto Jiménez, quien estará pues grabando y auxiliándolo porque pues esta ocasión, aparte de que nos presentarán el libro, tendremos una dinámica distinta, ya que lo acompañaremos con presentaciones en vivo donde nos explicará el maestro la constitución y funcionamiento de los discos duros. Maestro, y su hijo Sergio, bienvenidos, buenas tardes. Nos quedamos con ustedes y si les parece conveniente, en cuanto termine, pues a lo mejor podrían contestarnos algunas inquietudes comunes de quienes no somos tan avesados en esta disciplina. Bienvenidos. Gracias. Claro que sí. Primeramente, quiero agradecerle al Politécnico por haber publicado este libro tan necesario que yo lo veía, a la licenciada Erika, al licenciado Raimundo y a todo su equipo que nos dio ese soporte, nos dio esa posibilidad de publicarlo, con el cual me siento muy orgulloso, satisfecho al ponerlo al Politécnico como como el primer que hace libros sobre discos duros, porque aunque es un tema importante y de actualidad, se ha descuidado, o sea, no hay información alrededor de esto y es una buena oportunidad para que el Politécnico a sus ingenieros les pueda dar esta materia de discos duros, que aunque la tecnología va cambiando poco a poco y finalmente va a ser desplazada, pero por lo pronto todavía le queda un buen rato a los discos duros. Le llamamos convencionales a los que tienen platos, que son magnéticos, y a los discos duros de estado sólido, que todavía están en el mercado, que están entrando. Entonces, pero primeramente, pues agradecerles a ustedes el soporte, su apoyo y su buena disposición. Claro, solo agregar un par de comentarios sobre la relevancia y la importancia de estas tecnologías. Por ejemplo, en los famosos data centers, donde se almacena prácticamente toda la información, la memoria global, que funcionan en base a esta tecnología, amontonando muchísimos de estos discos duros y almacenando prácticamente toda nuestra información. Cuando se habla de la nube, por ejemplo, no se almacena realmente la información en una nube. Esa información se almacena en centros gigantescos de almacenamiento, y que toda esta información funciona en base a estos discos duros, arreglos gigantescos de estos discos duros. Entonces, la información que presenta este libro para conocer cómo es el funcionamiento interno de los discos duros, creo que es bastante relevante también a esta época. Ok, pues entonces vamos a empezar primero pues diciendo que es un disco duro, es una unidad de almacenamiento. O sea, ahí guardamos nuestra información. Todo ya se digitalizó, nuestros documentos, nuestras fotos,
nuestras vivencias a través de los videos, se digitalizó y los guardamos ahí. El disco duro viene siendo pues nuestro almacén de nuestra historia, y es importante manejarlo bien, porque cuando perdemos algo de eso, sentimos que también perdemos algo de nuestra historia. Entonces, sí es conveniente conocer cómo funciona y qué cuidados hay que tener. El libro consta de 5 partes. Es principios de funcionamiento, en donde vemos los componentes. Ahorita los vamos a ir viendo, les voy a compartir la pantalla. La estructura lógica del disco, el sistema de archivos FAT y NTFS, que también les vamos a dar una breve explicación, los discos de estado sólido y apuntes sobre recuperación de datos. Básicamente ese es todo el contenido del disco duro. Vamos a ver primero el funcionamiento de un disco, precisamente con un disco real. Vamos a enfocarnos y vamos a ver el funcionamiento. Este disco es un disco Maxtor. En la actualidad ya no hay discos Maxtor. Los discos los adquirieron otros 3 empresas grandes, que son Western Digital, Seagate y Toshiba. Adquirieron todos los discos. Entonces, este es un disco por dentro. La tapa hace las veces de un ajustador de las cabezas. Por eso corté esta tapa, porque si yo prendo el disco duro ahí, las cabezas están flojas. Entonces, lo que voy a hacer es ponerle una tapa que nos permita ver el contenido y qué pasa cuando funciona, cuando le llega corriente. Entonces, aquí lo prendo. Les voy a compartir también la pantalla. Aquí entró el disco duro como unidad normal. Si ven que hizo un bailecito, si lo detectaron, o lo volvemos a prender. Lo voy a volver a apagar y a prender para explicárselo. Y vamos a meternos. El disco, cuando arranca el disco, lo primero que hace es revisar la electrónica de sus componentes. Después de que revisó la electrónica y que todo está trabajando bien, hace ese pequeño bailecito que ustedes vieron aquí. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo estoy compartiendo bien? No los escucho. Sí, al parecer sí lo está compartiendo bien. O sea, nos está mostrando el funcionamiento tanto cuando lo ve en la pantalla como cómo se mueve en el disco duro, ¿no? Ok. Sí, se ve perfectamente, maestro. Ajá. Tener esa retroalimentación. Entonces, cuando se mueve aquí el disco, está buscando los sectores. Ahorita está en la zona de estacionado. Después de que arrancó con una corriente del motor para que el motor venciera el estado de reposo, entra a una velocidad nominal y esa velocidad hace que se cree una capa de aire arribita del plato. Esa capa de aire fluye por aquí, así circulando por aquí, y libera un seguro plástico que tiene las cabezas, y después ya salen las cabezas y vienen para acá, hacen un reconocimiento de los sectores, y finalmente unos discos se quedan en la zona estacionada aquí, otros se quedan en la orilla. Ahorita les voy a presentar un programa que se llama WinFlex. Este es un editor de sectores. Este programa controla el disco duro, pero no a nivel de programa, sino a nivel de sectores. Un sector es como si fuera una página en un libro, y este está formado por 586 millones de páginas. Aquí tenemos este número, y esas se controlan desde aquí. Si ven cómo se lo está moviendo la cabeza del disco hasta el final.
O sea, este movimiento lo hago porque el control lo lleva este programa. Aquí solamente se ven códigos. Es cada uno de estos cuadritos a partir de esta raya, como de aquí hasta acá, es un sector, son 512 bytes. Cada uno de estos es un byte. Cada par de estos es un byte y cada dígito está formado por cuatro dígitos binarios. 4 y 4 son 8 y eso es lo que hace un byte. O sea, un par de estos números es un byte. Y 512 bytes de aquí hacen un sector. Y este disco tiene 66 millones de sectores. Es como de 300 gigas. Entonces lo puedo controlar de aquí y aquí se ve el movimiento suave en el disco. Cuando Todo lo ese movimiento que está haciendo, de alguna manera, lo que nos está mostrando es ¿cómo se lo podría llamar? Esa flecha lo que nos está indicando es que está buscando en ese disco duro. Sí, la flecha está diciendo aquí, por ejemplo, está a la mitad del disco. Ajá. Y ahorita se liberó y se fue para allá. Pero si yo Claro. le pongo que se vaya al sector 300, vean cómo se va a brincar de aquí al sector 300. Sí, vieron cómo se ubicó. Y ya que lo ubicó, se va a la zona de estacionado, porque en esta zona hay menos fricción para este modelo, porque a veces en otro se va en la orilla. Y cuando yo activo esta barra, me permite leer cualquier sector. Si tuviera un daño, aquí se atora y ya no avanza. Pero básicamente esto hace. Y cuando se apaga el disco, ahorita está girando. Ahorita lo voy a llevar al sector 0. O a la orillita. Nada Ya, más claro. que regresa muy rápido. Ajá. Cuando estoy para aquí, yo lo apago, van a notar, bueno, yo regreso, que se va a la zona de estacionado, porque las últimas vueltas del motor generan una corriente que le manda la instrucción a las cabezas de que se regresen y se quedan aquí. Esta partecita, ahorita vamos a verlo con el libro. Digamos que ahorita lo que nos mostró, maestro, fue prácticamente mostrándonos cuando nosotros lo vemos en pantalla cómo funciona por dentro el disco, ¿no? Sí, exacto. O Entonces, sea, ahorita, sabemos perfectamente que a lo mejor quienes saben de la disciplina lo entienden muy bien, pero pues otros que no sabemos, nada más para dejarles claro qué es lo que nos está detallando. sí, exactamente. Ahí están viendo tanto el disco como la imagen de los componentes del disco, ¿no? Entonces, este es un disco virtual. Aquí están los componentes, como es el motor, el plato, las cabezas, que en este caso todo el juego de cabezas se llama head stack, este cablecito plástico que está aquí, que hace que pueda tener flexibilidad en movimiento de las cabezas, y la base en donde está contenido todo, que además también hace las veces de estator en el motor. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Claro. Entonces aquí, cuando en los primeros discos se grababa longitudinalmente, hagan de cuenta que son granos magnéticos en el plato y orientaban las partículas así, por eso son longitudinalmente como así, sur-norte, sur-norte. En la actualidad, estas son las partículas de las que está formado. Este es el plato. Aquí hice una representación del grosor, pero como les digo, de lo que contiene la capa magnética. Y esto es el grano magnético. Esta es la cabeza de escritura. Cuando esta pasa aquí, aquí lo vamos a ver más adelantito. Cuando... Un tantito. Perdón. Cuando las cabezas se posicionan en ese grano magnético, reorientan las partículas. Nada más que ahorita me permiten.
Aquí está, estaba antes. Este es el plato y este es el grano magnético. Las cabezas, es una representación de las cabezas. Cuando nosotros ponemos digamos, en un clavo, en un material ferromagnético, le enrollamos una bobina y después le hacemos pasar una corriente, ese material ferromagnético se convierte en un imán. Y si la corriente viene por un lado, se pone el polo norte de este lado, y si viene del otro lado, lo pone de este. Cuando esto está magnetizado, digamos, y este se convierte en imán, esta partícula puede girar, sí, y se pone norte-sur o sur-norte. Entonces le mandamos a través de las cabezas un 0 o un 1, mandándole un pulso de corriente que va a orientar esta partícula. Después el disco sigue girando y esta partícula se acomoda acá y la orienta a la nueva posición que quiere, un 0 o un 1. De esa manera escribe el disco. Y cuando no pasa corriente aquí, entonces son imanes de los que está formado el plato. Estos imanes, al ser detectados por el material, entonces le mandan ahora el inverso, la corriente por aquí, si está el norte aquí, y si está el sur de este lado, la corriente la mandan por acá. Y entonces detecta un pulso aquí, entonces ya la cabeza dice, estoy leyendo un 0 o estoy leyendo un 1, si pasa por acá. En cuanto el plato está girando, la cabeza va detectando en qué orientación están las partículas. Pero bueno, ahora, regresándonos a la parte de los componentes, el motor es un motor sin escobillas, son muy, digamos, muy perfectos en su composición, trabajan con muy poquita fricción y están formados de estos. Al final, miren, ahorita les voy a enseñar, al final de que están ensamblados viene a quedar algo como esto. Aquí están los componentes integrados, como las bobinas, el yugo y los valeros que ahí no se ven, pero que aquí en esta explosión de componentes sí se alcanzan a notar. Que nos lo está mostrando paralelamente su hijo Sergio, ¿no? De alguna manera, en conjunto. Sí. O sea, tenemos en pantalla, que es importante, pero paralelamente nos está mostrando cada una de las partes su hijo Sergio, del disco duro. Sí, sí, en realidad, en modo real. Ajá. Y este es en modo gráfico, nada más virtual, que es como queda aquí virtualmente este motor. Yo lo hice aquí transparente con un programa para que se viera que adentro están los componentes, pero casi no se nota bien. Y sobre eso está montado el plato, o los platos. Las cabezas también, esto es un motor, pero un motor horizontal, se llama actuador. Y estos son los imanes y este bracito. Las cabezas van aquí adelante. Nada más es el brazo. El brazo también tiene compuesto la bobina que al interactuar con el imán hace que se mueva a partir de este eje. Y de esta bobina junto con los imanes hace que haya movimiento de flujo magnético entre esto y eso hace el movimiento de las cabezas. En la punta del head stack, que se llama head stack, va un brazo, y este brazo, aquí está una suspensión y una base de flexión que se mueve con el aire que se genera cuando el disco está girando. Estas cabezas, entonces, se van acomodando y tienen unas líneas aerodinámicas. Aquí están, unas líneas aerodinámicas que hacen que se estabilicen las cabezas para que puedan leer esas tracks o esas pistas tan frágiles y tan pequeñitas, que son nanométricas. La distancia a la que trabajan las cabezas del plato son de 3 a 10 nanómetros. Un nanómetro, pues agarran 1 milímetro, lo dividen en 1 millón y ese es un nanómetro. Prácticamente están pegadas las cabezas
pero aisladas por la capa de aire. Y entonces estos canales aerodinámicos hacen que pueda estabilizarse bien la cabeza y puedan sincronizarse con las pistas y puedan leer nuestra información. Estos son videos, fotos tomadas con el microscopio, que me gustaría enseñárselos ahorita. Ahorita la cámara se va a voltear un poquito y vamos a verlo. ¿Para verlo en el microscopio? Sí, para verlo en el microscopio lo vamos a ver real. Esta cabeza es una cabeza antigua. Las nuevas son como estas que estoy señalando ahorita en la pantalla, que tiene estas líneas que son líneas nada más aerodinámicas, en este caso por este modelo y por la marca que tiene estas. Y aquí se ve, esta raya negra es como, hagan de cuenta, es un clavo, es un material ferromagnético, y aquí está enrollada una bobina, un alambrito, y con esa, si le pasa la corriente, entonces convierte en imán a y ese imán a su vez modifica el grano magnético en el plato. Y si no le pasa corriente, entonces cuando pasa por el plato, y el plato le genera a una corriente. Cuando pasa un imán sobre cualquier alambre, le genera una corriente que alcanza a captar las cabezas. Entonces, mira, vamos a ver estas cabezas. Solamente para aclarar, toda la primera parte del libro del maestro prácticamente aborda precisamente pues lo que se refiere a los componentes, el funcionamiento los principios del funcionamiento del disco duro, ¿no? Componentes, organización, toda esta parte. Es lo que usted está exponiendo en estos momentos, ¿verdad, maestro? Sí, la primera parte es del funcionamiento y los componentes. Sí, ahí se ve la punta, aquí se ve, aunque está muy, muy pequeñito, aquí se ve la bobina y el material ferromagnético, y aquí está la base de flexión que se mueve muy suave. Con el aire, se alcanza a mover. Muy bien. Sí, ya volvió a enfocar, sí. Ok, sí, este es también por problema de la propia, de la cámara del celular. Ajá, sí. Maestro, mire, hago un paréntesis. Aquí estamos viendo usted cómo abrió un disco, cómo nos lo está mostrando, finalmente porque usted trabaja en eso, pero hay algo que comenta de hecho en su libro, que hasta una huella en el disco o en el plato puede afectar el mismo disco duro, ¿no? Sí. Hay que tener cuidado para el manejo de esto, y esto para dejar claro que no se recomienda que lo abran, ¿no? Nos está mostrando en la presentación. Sí, exacto. Entonces, mire, ya que estamos aquí, les voy a presentar unos discos físicos de lo que les pasa. Si quieres enfocar aquí. Cuando, sí los ven aquí. Sí. Entonces, bueno, este disco se rayó y está prácticamente transparente. Ya no tiene ni capa magnética siquiera. Este otro disco se cayó. Entonces, los platos son o de aluminio o de vidrio. Aquí se nota claramente pues, que fue de vidrio, y los de 2,5 pulgadas, los de laptop, generalmente son de vidrio. Hay unos de aluminio, pero por lo general son de vidrio. Entonces, si se les caen, pues se pueden romper de esta manera. Ahora, aquí están viendo, este es un disco pequeñito, 2,5 pulgadas, y la punta, aquí en la punta abajo están las cabezas, o sea, es muy, muy pequeñito. Y todavía en ese milímetro cuadrado que es una cabeza, la cabeza real está en nanómetros, o sea, el milímetro cuadrado contiene la cabeza, que se llama slider, que era el que acabamos de ver en el microscopio. Bueno, entonces vean lo que es una falla. Aquí hay otro de un disco que se ahogó, que se cayó en agua, y después pues todo se perjudicó, se dañó, y obviamente esto ya no sirve. Alguna vez le hicimos creo que al Hospital ABC, una recuperación de un disco que se les ahogó en Tabasco. Estaba mejor empacado que me refiero a los empaques de las tapas,
y pudimos sacar información, pues ya no se podía sacar nada. Este otro disco también tuvo una falla de que se quemó, o sea, estuvo en un incendio, y si ven aquí todo está negro, porque se quemó, y por dentro, esta parte es la rampa de estacionado, que viene haciendo como esta. Esta es una rampa de estacionado y esta está completa. Esta se derritió con el calor, o sea, por lo fuerte que estuvo el incendio, y antes no se deshizo todo el disco, pero se derritió. También el seguro plástico que hace que las cabezas estas se detengan, también se atoró. Y otra cosa interesante es de que aquí están los imanes, y estos, miren, si se fijan aquí, y el imán del disco que se quemó, se perdió el magnetismo, porque las moléculas todas se colapsaron y pues dejaron de tener la orientación que tenía para hacer las veces de imán. Entonces, aunque está físicamente el imán, ya no tiene ningún efecto, como en este caso que sí lo tiene. Claro. Obviamente lo que es el plato, que en este caso está pegado, porque también tenía partes plásticas, está pegada a en este está pegado, pues ya no tiene nada de material magnético. Y por último, este es un disco de estado sólido. Los discos de estado sólido ya no se pueden llamar discos, porque no tienen platos, no tienen discos, tienen solamente chips, y aparentemente eso resuelve muchas cosas, como de golpes o de rayaduras de los discos. Pero también tienes, al ratito comentamos las complejidades que tienen estos discos, que cada vez los hacen más pequeñitos, como en este caso, y todavía esto es más grande, porque hay más pequeñitos que solamente son circuitos, y aún así les seguimos llamando discos. Estos van ensamblados en esta cajita, y este viene haciendo un disco de estado sólido, muy práctico de manejar, pero que también tiene que tener sus cuidados, que más adelante vamos a ver. Entonces, Estamos viendo la parte interna de los discos, maestro, pero sí. No sé, yo creo que valdría la pena hacer alguna pregunta. ¿Cómo un usuario que pues no los puede ver se puede dar cuenta de que está fallando? Porque aquí estamos viendo discos que se maltrataron, que se rayaron, que a lo mejor que están dentro de una computadora. O sea, a los externos me imagino que hay un cuidado distinto. Pero ¿cómo un usuario puede distinguir que su disco está funcionando mal? Es buena pregunta. Hay varios detalles. Por ejemplo, a veces se empieza a alentar. Si notan que se alenta, es porque está intentando leer más veces el mismo lugar, porque el disco, con el tiempo y como está encerrado, se genera mucho calor con la fricción del aire con las cabezas y con los platos, se genera calor y empiezan a calentarse. Miren aquí, vamos a... Aquí hay unos platos que tienen un tono, o sea, no sé si alcancen a ver. Por el Ya no. reflejo quizá Sí, no. Bueno, pero uno se ve como amarillito, más oscuro, sí es uno sí, como amarillo. y uno como más plata, ajá. Sí, entonces finalmente ahí se va viendo que se empiezan como a humear, a ahumar, o como color humo, Ajá. porque el calor empieza a perder el grano magnético, se empieza a perder. Entonces, si el disco se alenta, ustedes pueden darse cuenta de que algo le está pasando, y es el momento de que hagan su respaldo. También, Vaya, de alguna manera, cuando estamos explorando nuestro disco duro, si resulta muy lenta la consulta o que no siga las indicaciones, está fallando ya nuestro disco. sí, este es un indicador de que... Estoy hablando como de afuera, porque no estamos viendo el disco. Exacto, sí, sí es un indicador y porque nos ha llegado así en recuperaciones de datos, nos dice que los discos le empezaron a alentarse, y después finalmente se fallaron, y la explicación es esa, porque se empiezan a calentar, y con el tiempo se calientan y se pierden más sectores, y al final se pierden los sectores importantes, que es en donde está la estructura de nuestro directorio, de nuestras carpetas.
y es cuando se nota porque lo tiene que leer más veces, hace más intentos el disco, entonces se tarda más. Y otra forma de que lo pueden detectar que está fallando es porque hace algún ruidito, que de repente se desconecta y hace clic y se pegan las, no las cabezas, sino en donde está el seguro del brazo, choca con un límite que tiene ahí y suena. Y si empieza a sonar así, pues eso es de lo más grave, porque pues ya va a fallar en muy poco tiempo. Con esas dos cosas pueden darse cuenta de que está fallando, o que se bloquee la computadora también cuando lo conectan. Si detecta un sector dañado, tanto Windows como Mac no permiten que tengan ningún sector dañado y hace muchos intentos la propia computadora, ya no el disco, la computadora de que todo esté bien, y a veces en ese intento a veces se bloquea porque recibió información corrupta. O sea, si se bloquea porque lo conectaron, también es una falla de que no que ya les falló completamente, sino que tiene algún sector y que en ese momento leyó ese sector y entonces se bloqueó. Por ejemplo, también si se les cae y aparentemente no les pasó nada y lo conectan y está trabajando, y después de un día o dos o una semana de repente les falla, es porque a lo mejor las cabezas hicieron una pequeña raya en alguna parte y que no fue tocada hasta cierto momento aleatorio. Y en el momento que tocó dicen, pues no sé qué le pasó, porque antes se había caído y se había dañado un área que no había leído hasta el momento. Entonces, sí tiene su complejidad el tratar los discos. No sé ¿Qué tan conveniente es, o sea, los discos internos que tienen las computadoras? Es una cosa, guardan información, pero generalmente lo que yo he visto es que la mayoría de nosotros lo que hacemos es tratar de respaldar nuestra información en nuestra computadora en ese momento. Y eso va alentando la computadora porque está todo en el disco duro. ¿Qué tan conveniente es utilizar un disco externo y un disco duro, o sea, para darle mayor vida a ese disco? No sé, algo que nos pueda recomendar. Sí, generalmente el disco externo les puede, si lo conectan mucho tiempo, en el libro dice que no es un servidor de datos, porque los discos externos también se encierran, tienen el case plástico y además la caja propia del disco, entonces pueden usarlo 2 o 3 horas sin que les pase nada. Y si liberan información de su disco, si su computadora tiene más de la mitad del disco usado, se empieza a alentar la computadora, pero no porque falle el disco, sino porque el disco está haciendo las veces también de memoria. A veces nuestros programas usan más memoria de la que tenemos y las computadoras usan una memoria virtual y la usan el disco como si fuera una memoria virtual. Entonces, si el disco está a la mitad ocupado, puede ser de que esté más ocupado de la mitad porque la otra mitad la está usando la computadora como memoria virtual. Y eso hace que que se alente, porque tiene que estar quitando espacios, liberando y dejando la memoria virtual y haciendo un juego muy fuerte. En el caso de los discos, como moví yo las cabezas, que es un movimiento suave, eso no es como trabaja el disco real, en su modo real, es muy rápido. Hace dentro de la estructura de los archivos en el libro, cuando hablo de la estructura de los archivos, un solo archivo en Windows ocupa como 8 lugares. A veces esos lugares están contiguos, pero hagan de cuenta que es un pan Bimbo, una bolsa de pan Bimbo larga, y entonces mete los datos en un fragmento. Después mete el nombre del archivo como otra rebanada, digamos. Después la fecha y la hora de creación. Después elementos de seguridad del archivo. Entonces el disco hace un movimiento muy, muy fuerte del disco duro. Entonces, para evitar eso, sí, el disco duro de la computadora tiene que estar usado menos de la mitad. Si ya se les saturó y forzosamente necesita, probablemente les convenga cambiar el disco.
o ponerle un externo y trabajar su información en el disco externo. Lo que hace muy bien a todos los discos es que los ventilen, que les pongan un ventilador inclusive directamente, aun cuando esté cerrado, porque lo que alarga o lo que hace que la vida del disco se gaste es el calentamiento de uso común, de uso diario. En cambio, si les ponen aire, puede durar por muchos años un disco. También me preguntaron en algún momento cuántos años dura un disco. Depende del uso que lo hagan. En promedio, digamos que 5 años, de 5 a 10 años. Pero podría durar más porque el magnetismo no se pierde así nada más, pero lo que sí lo daña es que se calienta y que no nos damos cuenta que con el tiempo después ya se está quedando flameado el disco y eventualmente nos va a fallar. Hay unas preguntas allá, no sé si- Aquí dice, ¿existen discos duros gigantes de gran capacidad industrial? ¿Es equivalente al tamaño del disco? Bueno, la primera pregunta dice, ¿existen discos duros gigantes? Pues Los servidores, ¿no? sí, hay discos duros como una sola unidad, digamos que están en no me acuerdo cuál es el más grande de 12 terabytes, 14 terabytes, Wow. pero cuando los juntan en uno solo se llaman unidades NAS y hacen unas cajas grandes de 30 y tantos discos, y sí son gigantescos, que pueden tener no sé cuántos ceras, depende de la capacidad, pero unos comunes que nos han llegado a nosotros para recuperación de datos, nos llega toda la caja y adentro tiene 5 discos de 3 terabytes. Entonces estamos hablando de 15, pero si fueran de 8 terabytes, podríamos estar hablando de unidades de 40 terabytes. Aunque es un tema bastante interesante lo de las unidades, porque cuando una caja así de tamaño realmente, literalmente grande, que tiene adentro muchos discos, los convierte en un solo disco, le llaman unidades NAS. Ese solo disco es un RAID, es un arreglo de discos, pero que la computadora lo ve como si fuera una sola unidad. Ya después esa unidad la particionan y la pueden usar para diferentes sistemas. Pero sí hay discos así de gran capacidad en una sola unidad o agrupados. Pero si están agrupados y están en modo, esas agrupaciones de discos les llaman arreglos, puede ser arreglos RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6 o RAID 10, y depende de qué tipo de número le pongan, le van a poner cierta seguridad para que si falla un disco no se descompongan todos, más bien no se pierdan los datos. Si lo pueden sacar, meten otro disco y se reconstruye solito. Pero en la práctica, si falla un disco y le ponen otro, a veces se tarda mucho en la reconstrucción y a veces no tienen los elementos para los elementos de configuración que le dice cómo estaba antes. Y el caso es de que se pierde también la información. No es conveniente tener tanta información en un solo disco. Siempre lo más conveniente es que hagan un duplicado o de preferencia triplicado de su información. Sí, era lo que le iba a preguntar. Ajá. Sí, lo que he notado es que, por ejemplo, a nuestras manos ya comunes, de usuarios comunes, nos llegan un disco de 8 teras y pues está uno pensando, pues aquí meto todo, 8 teras cabe todo lo que tengo de documentos, videos y todo. Pero si se les cae ese disco o se le pasa algo que no es nada común porque somos muy dinámicos y luego nos perdemos del momento presente, entonces no conviene que metamos todo ahí. O sea, a lo mejor sí, pero también duplicado, triplicado. Porque siempre... ¿Conviene entonces más, maestro, un disco de pequeña capacidad, tener la información en varios discos o en un disco de una capacidad muy grande? Pues podrían tener todo en uno muy grande, pero duplicado y triplicado para que ahí lo tengan a la mano. Es conveniente que lo tengan inclusive en 2 tipos de modo, en el magnético, que esos no son tan caros, y que tengan todo ahí, y también tengan, si sus datos los manejan o los manipulan
mucho y los llevan de un lado a otro, pues que tengan uno de estado sólido y que tengan duplicada su información en los dos medios, en el magnético y en el estado sólido, para que si lo van a transportar seguido, usen más el de estado sólido, pero también a ese le hacen su respaldo. Ahora, aquí hay otra pregunta que dice, ¿es equivalente el tamaño físico de un disco al tamaño de almacenamiento? No, o sea, sí nos da cierto indicador. Por ejemplo, aquí tengo un disco, este disquito es delgadito, pues es como de 1 tera. Y este está un poquito más grueso. También es de laptop, y este es de 4 teras. O sea, sí nos indica que antiguamente no, porque un disco de estos yo he visto de gigas, pero muy viejitos. Pero los nuevos, si está más grueso, sí, lo más seguro es que sí tenga más platos, pesa más inclusive, y sí te da una señal de que es de gran capacidad. Pero esos de gran capacidad, como ese que les acabo de mostrar, también tienen muchas cabezas adentro. O sea, si tiene 4 platos o 5, estamos hablando que tiene 8 cabezas o 10, y las cabezas las hicieron todavía más pequeñitas, y todas están juntas. Entonces, el movimiento de una, pues se mueven todas. Inclusive cuando los platos se rayan, a veces yo he notado, porque he abierto muchos discos, que se raya al de arriba igual que el de abajo, igual que el de abajo, porque están todas las cabezas pegadas así y se dañan al mismo tiempo. Entonces, un disco de mayor capacidad es más riesgo de que se dañe si se golpea, o que tenga mayor calor adentro porque tiene más fricción y hay más movimiento adentro. Maestro, Ahora, por ejemplo, mire, aquí yo tengo un disco, ajá. no sé si lo ve. Estamos hablando del cuidado, nos está recomendando ahorita cómo mantenerlo, pero por ejemplo, estas entradas, los cables que luego son muy rígidos, ¿nos puede dar algunas recomendaciones de cómo, por ejemplo, a veces no reconoce la entrada para la computadora, algunas recomendaciones que le pueda dar al público a los seguidores de cómo cuidar sus discos duros externos? Sí, por ejemplo, ese que me enseñó, licenciada, ve que Ajá. tiene una cubierta plástica y aparentemente... Como de los- goma, que pareciera Sí. que lo va a proteger, pero por lo que nos está diciendo, cualquier golpecito puede afectarlo, ¿no? Sí, a nosotros nos han llegado muchos de esos por caída y no los protegió. O sea, no tengo nada en contra de esas empresas, pero no los protege. O sea, No, es usted recomiende. demasiado preciso el disco, exacto, como para que esa gomita lo sujete. Si fuera de esponja, que la esponja absorbe el golpe, probablemente le ayudaría más, pero rígido no, porque rígido nada más le atenúa un poquito y internamente pues tiene todo el golpe sobre las cabezas, que es lo primero que falla. Claro, yo lo que he visto, o bueno, en mi práctica que he manejado discos duros e incluso las mismas memorias, se llegan a el polvo en esto, o como que fallan las entradas, y yo digo, bueno, yo no sé cómo cuidarlo, únicamente lo usamos y no siempre sabemos cómo cuidarlo, ¿no? Cómo darle un ciclo de vida mayor, o que no se nos pierda nuestra información. Sí, exacto. También nos ha llegado el conector, pues tiene 2 partes, una de datos y otra de alimentación, y sí cuesta trabajo, y también nos ha llegado de que a veces pues se les rompe, y ya no es que se descompongan los datos, pero se descompuso el acceso al disco. Entonces, una manera de proteger el disco siempre es estando presente en lo que uno está haciendo. Estando presente significa que uno se va a aplicar a lo que está haciendo. Claro. Y aunque no es común hacerlo nosotros, pero si, por ejemplo, si está presente significa, en los discos duros, significa que cuando lo toman están viendo la textura y están sintiendo la temperatura. Y cuando toman el cable y lo ponen, se aplican a cómo van a conectar el cable, que están viendo ahí. No están ya quiero los datos, porque cuando están adelante en el tiempo de lo que están haciendo es cuando pasan las fallas. Claro. Cuando ya quieren conectarlo porque quieren que funcione, entonces ustedes dicen, pues está ahí, más bien, o los programas
el subconsciente. Ahí está, pues lo pusho fuerte y ya. No, lo que están pasando es que están perdiendo del momento presente y al momento de perderse, pues crean una serie de errores. Entonces, los discos son muy exactos, o sea, nos están preguntando qué marca de disco compro, pero nada más hay 3 marcas, porque esas adquirieron todas las demás, Western Digital, Seagate y Toshiba. No hay discos patito, porque requiere mucha tecnología esto. Entonces, cualquiera es bueno y son bastante perfectos en su funcionamiento, pero cuando actúan con nosotros como seres humanos, que somos muy aleatorios, entonces ahí están las fallas, no propiamente en el disco. Entonces, aunque sí hay unas formas de cuidar el disco, es que los ventilen, que los usen 2 o 3 horas diarias y que no los dejen como si fuera su unidad de almacenamiento. Y en un momento dado, una recuperación cuesta como 10 veces lo que cuesta un disco. Entonces, lo que conviene es, mejor compren varios discos y hacen su respaldo y que tengan la idea de que lo que están haciendo es importante, lo respaldan en uno, lo respaldan en otro, y no llevar la prisa, ya necesito hacer esto y después hago el respaldo. Inclusive hay algo extraño, cuando llaman al disco respaldo, pero solamente lo tienen en una sola unidad, no es un respaldo. O sea, un respaldo es lo que te respalda algo. Más bien, si le llamaran este es mi disco copia, entonces sí estarían, su mente les diría, hay una incoherencia, que este sea mi disco copia, pero a su vez, ¿copia de qué? En cambio, cuando les llaman respaldo, dicen, hay respaldo mis fotos. No están respaldando sus fotos, ahí están guardando sus fotos. Claro. Un respaldo es cuando lo están copiando y le está dando respaldo porque están en otro lugar la misma información. Entonces, ese puro concepto de decir, no, este no es un respaldo, este es mi duplicado de disco, yo creo que es una manera de guardar la información y estar presente, pues ya nos permite conectarlo bien y nos permite saber. Les comentaba la vez pasada que como el 30% de los discos que nos llegan es por caídas, o porque el cable se atoró, o porque el perro pasó por ahí, o el niño pasó y se atoró en el cable largo del disco. Entonces, a cuántos también les ha pasado, pues está su laptop, la tienen en sus piernas, conectan el disco y luego se levantan y mueven aquí y no se acordaban que estaba conectado el cable. Entonces, cuando están en el presente saben que conectaron el cable y que está en una posición igualito que cuando vamos al súper y compramos una caja de huevo, casi siempre estamos en el presente porque sabemos en qué bolsa está. Cuando la ponemos en el carro, sabemos en qué lugar está y cuando va a nuestro carro, sabemos cómo la agarramos y cómo la ponemos. A lo mejor es lo primero que agarramos o lo último, pero siempre estamos pendientes de que ahí va el huevo. Y en el disco duro debería estar así nuestra mente. Ahí está el disco, no lo echen a su bolsa. La otra vez nos llegó un artista con un disco todo raspado por afuera y también por adentro estaba raspado, los platos. Y ella dice, pues es que yo lo echo a mi bolsa y me voy y choca su bolsa y luego dice, no, pues quién sabe qué le pasó. Pues como quién sabe, pues si se ve afuera, que está bien raspado. Noten sus propios discos, están bien cuidados, o sea, les dice que están, o lo tienen en su bolsita, entonces ahí es donde están cuidando su información, su disco. Ahorita que está comentando eso, o sea, estoy tocando el disco duro que tengo aquí, digo, ahí está caliente, porque no se siente, o sea, esas son cosas que a veces no percibimos y no, nosotros que los usamos decimos, pues no sé si está caliente, no usamos un ventilador. Yo suponía que un ventilador se usaba para una laptop, vaya, lo que tiene que recibir cualquier equipo de cómputo grande y no precisamente un disco, ¿no? Sí, no un disco lo necesita. O sea, obviamente los fabricantes nunca lo dicen porque a ellos les conviene ese reciclamiento y que les sigan comprando. Finalmente, un año dura bien un disco, pero sí necesita ventilación y cuidado. Aquí nos preguntaron, ¿un disco puede durar más de 100 años? Exacto, era lo que iba. Pues yo digo que sí, porque nosotros yo tengo ahí un disco de hace 30 y seguramente sí funciona, pero ya la tecnología ya no, o sea, ya no hay dónde conectarlo. Entonces, aunque dure, siempre tenemos que ir cambiando
a la siguiente tecnología. Por ejemplo, las unidades beta de las películas pues fueron sustituidas por VHS y ahorita ya ni podríamos ni conectar una ni otra. Hay que irnos actualizando en dónde está nuestra información y, y ya, o sea, creo que lo más conveniente hasta ahorita pues son los de estado sólido, que son muy rápidos y que no tienen partes mecánicas y que resisten mucho. ¿Qué hay de los precios respecto a los de estado sólido? No, lo de estado sólido nos estamos refiriendo a que ya no tienen platos, ¿no? Esos son los de estado sólido. Sí. Sí, para entender un poco la definición. Y que todo esto viene en el libro, cabe señalar, de hecho, esto que comentaba usted de los discos respaldo, toda esta cuestión que comentaba, hasta da muy, muy claro explica lo que es un disco riesgo, ¿no? O sea, Ajá. comenta, todo esto que nos está comentando el maestro viene en el libro, ¿eh? Sí, hay unas pequeñas recomendaciones que son muy importantes, como el aire y como usarlo 2 o 3 horas. Y sobre el costo de los discos de estado sólido, en el 2014 que yo estaba investigando, eso estaba 10 veces más caro uno de estado sólido. Pero conforme pasó el tiempo, hace como 2 años, estaba como 4 veces, ahorita está menos de 2 veces un disco, aunque no hay, los discos de estado sólido no son tan grandes, o sea, de 500 gigas, de 1 tera, y los discos convencionales, pues sí hay de 10, 12, 14, creo, teras. Entonces, el costo se está bajando y eventualmente yo creo que va a ser más, van a costar lo mismo, pero la capacidad ahorita, todavía los platos, los magnéticos, está muy arriba de los de estado sólido. Los de estado sólido, la ventaja es que son muy rápidos. Eso sí conviene, en una laptop conviene ponerle uno de estado sólido porque hace como 10 veces más rápido el arranque y también el acceso a los datos. Y también se calienta menos adentro. O sea, sí mejora mucho. Para almacenar datos, pues más conveniente uno externo. Y si tiene la caja, tiene ventilación, pues con mayor razón. Claro. Tenemos otra pregunta otra pregunta. ¿Qué importancia ha tomado hoy en día con la pandemia el disco duro para almacenar información digital? Sobre todo porque bueno, a mí particularmente me pasa que las máquinas de casa no tienen todo el funcionamiento ni los discos duros alternos que les llegan a poner a una computadora en el lugar de trabajo, ¿no? Sí, pues ahorita, por ejemplo, mi hermano, que también se dedica a esto de la tecnología, me dijo que las computadoras habían aumentado de precio y que estaban comprando, porque ahora el home office es como lo que se necesita, quién sabe cuánto tiempo dure esto, pero si las computadoras se están usando más, pues se están usando más discos. Claro. Y sí, prácticamente viene siendo un componente básico, aun cuando las computadoras empezaron por ahí del 82, cuando yo salí de la escuela en el 86, apenas empezaron las PCs, no tenían disco duro, tenían 2 disquetes. En la actualidad, pues todavía no pueden dejar de tener disco duro y si todavía hay un buen rato que el disco duro esté trabajando, y con esto de la pandemia y eso, sí van a producir más y van a consumir más y sí se necesita una educación al respecto de los discos y no solo tratarlos bien, cuidarlos, sino duplicar o triplicar nuestra información, más si es de trabajo. Claro. Maestro, bueno, prácticamente todo esto viene en la obra de manera detallada, con cuestiones muy técnicas, pero creo que nos podría indicar por qué es importante un libro de esta naturaleza del disco duro. O sea, cuando su obra llegó con nosotros, me acuerdo que cuando llegó para todo el proceso que implicaba la edición del libro, a mí me pareció muy interesante, pero le podría compartir al público por qué es interesante esta obra, por qué es importante y sobre todo para el Fondo Editorial Politécnico, ¿no? Sí, claro. Sí, yo marcaba la importancia en la ingeniería en el Politécnico y en México, porque como tiene muchos años que trabajo en esto, nos llegan ingenieros de todas las escuelas y no tienen información sobre esto. Entonces, a nivel de ingeniería,
de los jóvenes que tienen inquietud en la tecnología, es casi como cultura general ahorita, necesaria. Y sin embargo hay muy poquito, o sea, que yo sepa nada más es ese libro del Politécnico. Antes yo estuve buscando y no había todavía información. No sé por qué no se dedicó. Tal vez porque hay muy poquitas empresas que hacen los discos. Por ejemplo, 3 empresas que hacen discos duros en todo el mundo. O sea, que tienen que cubrir todo el planeta con discos. Wow. Y esas 3 empresas pues no dan información sobre discos duros. O sea, lo que hay es lo que uno va investigando. La ventaja que yo tuve por la que me metí a los discos duros fue porque trabajé con un norteamericano, el señor Leonel Rein, y él al principio estaba conectado con las empresas de Seagate y con recuperación de hace mucho tiempo. Y él se trajo tecnología. Él tenía analizadores y prácticamente podíamos hacer aquí en México un disco duro, porque vendían todos los componentes, pero después las empresas ya no vendieron platos, ya no vendieron, además les grabaron datos que solamente ellos podían tener. Entonces, pero sí, la importancia es a nivel de ingeniería, que sea más técnicos el conocimiento que tienen cualquier ingeniero que se tiene que ver con computadoras. Y a nivel usuario también es importante porque no cae mal la información de cosas que trabajamos a diario, que Claro. pues vaya, ¿quién no tiene un disco o una memoria que la conectan y la desconectan y después ya no les funciona? O como le mencionaba a usted, licenciada, de que le conectan y no hace bien contacto y le forzan. Entonces, ¿qué tan conveniente es hacer eso? Entonces, sí, esta obra es importante para México, o sea, bastante importante para México, por lo menos mientras existan los discos duros, hasta que pase otra tecnología, quién sabe dónde después podamos guardar todo, pero sí sería bonito que las escuelas como pues, la UNAM, el Poli, el TEC de Monterrey y todas las universidades, que lo manejaran como un curso. Como una obra de consulta, una obra para tenerla ahí siempre, ¿no? O sea, Sí, por lo menos ahorita para acervo general, o sea, para cultura general, porque ahorita está en nada más se sabe cuando se formatea un disco, qué pasa, o los sectores, los clústeres y eso, pero eso es muy poquito, eso no. En la obra está qué es el sector cero, qué es la tabla de particiones, qué es la firma, qué son detalles técnicos que cuando los vemos, por ejemplo, en el WinGex, que es mi programa favorito de editor de sectores, tenemos confianza de qué está pasando y qué está pasando en el disco a nivel técnico. Por ejemplo, yo tengo un disco ahorita abierto, pues sé qué tanta confianza puedo tener que esté abierto o que lo conecte si está trabajando la computadora o no. Como que la información nos hace que tengamos más confianza. de hecho, valdría la pena comentar, bueno, yo que volví a hacer como una revisión de su obra, en lo que se refiere a particiones, quisiera comentar que hay un apartado que habla de las particiones en las Apple. O sea, habla como de varios, no sé si compañías, empresas, no sé cómo las clasifican, que esa es otra aportación que creo que tiene el libro, o sea, como que se va deteniendo en diversas partes. Y la última que habla de la recuperación de datos, que es lo que creo que primordialmente nos ocupa a los usuarios comunes, ¿no? Sí. Sí, mire, maestro, tenemos otra pregunta. ¿Qué similitud puede tener un disco duro y el cerebro humano? Creo que de hecho usted lo comenta en el libro y lo habla de la salud, de que debemos de conocer el cuerpo, pero si nos lo puede explicar, y la sensación que se presenta al percatarse que el disco duro está dañada es la misma que la pérdida de la memoria o el olvido. Sí, a veces parece que sí, un poquito, porque cuando un disco duro pierde datos, no es que los pierde en general, es que no tiene acceso a los datos por el conector, por la tarjeta, porque las cabezas se rompieron, pero los datos están ahí. Entonces, se necesita habilitar lo suficiente para corregir esa parte para poderlo sacar. Nosotros tenemos una herramienta que se llama una PC3000, que tiene unos detalles técnicos más importantes para sacar datos. Pero bueno, la pregunta que dice, ¿qué similitud puede tener con el cerebro? Yo la similitud la había hecho
la memoria de nuestro cerebro viene siendo la memoria RAM de una computadora, que cuando la estamos usando la utilizamos como temporal. Pero, por ejemplo, no guardamos ahí todos nuestros libros. O sea, nuestro librero es el disco duro. Y cada uno de los libros o puede ser un video o un álbum de fotos, pero no lo tenemos todo guardado. La memoria de nuestro cerebro más bien se parece más a la memoria de la computadora, a la memoria RAM. Y nuestro disco duro se parece más a nuestro librero, que tiene ahí la información y que la podemos utilizar y meter en la computadora en un momento, usar la que es, la regresamos a su lugar y no guardamos tanto. Claro. Maestro, yo tengo otra pregunta. ¿Qué recomendaciones nos daría, bueno, los seguidores nos da a cualquiera que usamos una computadora? ¿Qué debemos saber cuando tenemos que ir a reparar nuestro disco duro? O sea, ¿a dónde tendríamos que recurrir? De alguna manera, hay ocasiones, bueno, a mí me ha pasado o lo he visto que en ocasiones dicen es que ya no sirve, pero pues nosotros no sabemos si no sirve. O sea, ¿qué tendríamos que saber nosotros si un disco duro se nos descompone? Y que vayamos con alguien más o menos experto, porque por lo que está diciendo no hay tanta gente, no hay tantas empresas aquí en México para recuperación de datos. No, menos de 10. O sea, eso es lamentable porque no hay información en las escuelas para meterse a los discos. Por eso la importancia del libro, para que es la anatomía del libro. Un doctor primero tiene que saber la anatomía. Si no sabe anatomía, no puede meterse al doctor. O bueno, no se puede meter a operar. Y el libro tiene esa importancia. Pero lo que decía, ¿a quién vamos? Bueno, de principio los discos no se reparan. Entonces, si está fallando, antes de que falle, siempre tenemos que tener el respaldo para que en un momento dado, si la información es muy importante, pues ponen recuperación de datos en la computadora, en internet y ya pueden, les da orientación a dónde ir. Nosotros, ONI Recuperación, pues como proveedores del Poli, y eso es lo que yo he hecho tanto en el Poli como en la UNAM, que inclusive les doy consideración especial en precios y les hago descuento. Pero los discos duros no se reparan. O sea, por ejemplo, en las plazas de tecnología, o sea, no se pueden reparar porque nada más hay 3 empresas que los hacen. Entonces, los componentes, no hay en el mercado componentes. Lo que se hace en un momento dado, cuando falla, por ejemplo, un disco, sigue TLM035, pues se compra otro igual, se sacrifica y se le cambian las cabezas y se les pone. Pero se le pone, pero no trabaja el disco como regular, sino que es inestable. Entonces, para eso entra nuestro equipo, que nada más lo lee de manera muy, muy, muy específica y con saltándose las áreas dañadas. En cambio, si lo conectan directamente y le cambian las cabezas, se empieza a mover las cabezas y pues se descomponen inmediatamente. Pero sí, si algo les pasó a su disco, pues primero sepan que no tienen reparación. O sea, casi son desechables. O sea, antes de que eso pase, tienen que tener duplicado y triplicado. Y si algo le pasó a su disco, pues ya decir, pues traigo otro. Generalmente cuando tienen la sensación de que ya tienen respaldo, no buscan, es algo psicológico tal vez, pero no buscan cómo castigarse con sus datos. Si nada más lo tienen en uno, es que ya desde antes están casi viendo que en un momento dado va a explotar eso. Y cuando ya lo tienen 2 o 3 veces, su mente está tranquila, que saben que si le pasa algo, ustedes tienen su información en otro lugar. Entonces, sí, no lo vean como que alguien nos va a salvar de sus datos. No, inclusive cuando a nosotros nos llegan los discos, yo siempre lo veo como un compromiso, o sea, como una carga. Yo digo, ¿y si no lo saco? ¿O qué tiene esto, no? Bueno, no pienso así si no lo saco. Alguna vez, hace poco bueno, ya no, hace poco porque estamos en pandemia hace un año, nos llegó un español y nos trae su disco y dice, entonces no pudieron sacarle los datos, pero nos trajo un disco bien rayado, ya no tenía ni datos, o sea, no tenía ni capa magnética. Y dice, pues sabes que no pudieron sacarme los datos. Entonces digo, no le echen ese peso a su disco porque eso es grave para todos. Mejor respalden. Muchas gracias, maestro.
Bueno, pues de nuestra parte sería todo. No sé si usted quiera comentar algo más, maestro. Pues como al principio agradecerles la oportunidad de esto, hasta parece de broma, pero hasta por poder volver a poner mi ropa, que ahí la tenía guardada, de que estoy aquí estamos en pandemia, cuidándonos todos, como debe de ser, ¿no? Ujú. Pero agradecerle al Politécnico por la oportunidad de esta presentación, obviamente del libro, y recomendarles que hagan respaldo, porque los discos están bien hechos, pero no tienen tolerancia a falla humana. Entonces mejor hagan respaldo triplicado y así ya todos tranquilos. Maestro, pues mil gracias por su exposición. Resultó de verdad sumamente atractiva e interesante la presentación de todo esto de lo que hemos platicado, como les comenté bien en el libro. Y pues agradecemos a nuestros seguidores y público en general que nos hayan acompañado. Si quieren conocer algo más de la obra, háganoslo saber. Nos pueden mandar mensajes si es que la quieren adquirir. Y bueno, pues obviamente cuando se reanuden labores, pues los podrán encontrar en nuestras librerías. Si tienen alguna sugerencia, alguna retroalimentación en la presentación, pues estaremos atentos. Y pues si nos pueden dar like y compartir la presente presentación, pues estaremos más que complacidos. De nuestra parte sería todo. Muchas gracias, maestro, de verdad, mil gracias. Y buenas tardes, pues nos vemos dentro de 8 días en la próxima presentación. Mil gracias, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Saludos Gracias. ahora. Hasta luego.